le enseñé valores, le enseñé educación, respeto, principios, pero me salió rana, me salió torcido. La Biblia está llena de casos de grandes hombres de Dios que tuvieron hijos que lamentablemente hicieron cosas terribles, terribles. Hablábamos el jueves sobre el personaje, sobre el rey Ezequías. No lo confundan con Ezequiel. Ezequiel es el profeta, Ezequías es el rey de Judá. Un hombre que Dios lo bendijo muchísimo. Qué bueno es cuando uno siente la bendición de Dios, ¿verdad? Cuando uno nota la bendición de Dios. Es lo más hermoso del mundo. Cuando uno ve que Dios te está usando, que Dios te está bendiciendo. Yo creo que no hay satisfacción más grande que esa en la vida de un ser humano. Pero Ezequías, aunque fue un hombre próspero, con sus fallos, por supuesto, dice que hubo un momento en su vida, casi al final de su vida, que se enalteció, pero se humilló, pidió perdón, buscó a Dios. Incluso dice que el Señor lo libró de la mano de Senaquerib, el asirio, un ejército que venía por él para destruirlo a él, a su familia, a la ciudad, al país. Pero oraron a Dios, clamaron al Señor. Y el Señor dice que mandó un ángel, ¿se acuerdan? Uno solo. Y en una noche mató a 180,000 asirios. En una noche. Cuando se levantaron por la mañana, se encontraron que todos los enemigos habían sido destruidos y ellos no habían movido ni un solo dedo. Pero es que la oración tiene poder. El rey Senaquerib fue a su país humillado, entró en el templo de su Dios y estando allí orando, sus propios hijos entraron y lo mataron. Y así murió este rey que osó levantarse contra el pueblo de Dios. Con semejante padre, con semejantes milagros, lo normal sería que sus hijos fueran por lo menos, como mínimo, como él. Pues lamentablemente tengo que decirles que uno de sus hijos, el que ocupó el trono cuando su padre muere, se llamó Manasés. Un caso perdido, aparentemente. Un hijo terrible. Quisiera leerles algunas cosas que nos cuenta la Biblia acerca de Manasés. Su historia se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y ya la primera cosa extraña que vemos es que a los 12 años ya fue nombrado rey. Un niño con tanta autoridad, con tanto poder, es un peligro. Porque todavía no había sido formado, todavía tenía que pasar por toda la etapa de la adolescencia, posteriormente de la juventud, etc. Pero por la muerte de su padre, prematuramente Manasés con 12 años comienza a reinar. Y tuvo un reinado muy, pero que muy largo, uno de los más largos de la historia de Israel o de Judá. Reinó nada más y nada menos que 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Porque Él reedificó lo que el Padre había destruido, Él lo vuelve a reconstruir. Los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de Acera, otro ídolo, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Qué triste, ¿no? Qué triste. Edificó también altares en la casa de Dios, de la cual había dicho el Señor: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Y pasó a sus hijos por fuego. Terrible, ¿eh? En el valle de Hinnom. Y observaba los tiempos. Y miraba en agüeros. Y era dado a adivinaciones. Y consultaba a los adivinos y encantadores. Se excedió a hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal
que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Y el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Hay otro versículo que nos da un poco más de información, por si esto fuera poco, y también quisiera leerlo. Segunda de Reyes 21:16. Fuera de esto, como si esto fuera poco, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con el que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos del Señor. Como de un padre tan bueno, tan bendecido, tan usado por el Señor durante tanto tiempo, salió un hijo tan torcido y tan malo. Pero no es el primer caso que vemos en la Biblia. También los hijos del profeta Samuel, un gran varón de Dios, le salieron malos. Y algunos hijos de David, y otros casos también. Y no sé si alguien en esta tarde aquí está pasando por esa situación, en la que te has preguntado como padre o como madre en más de una ocasión cómo es posible que con lo que le enseñamos en casa a nuestros hijos, pues estén adorando imágenes o haciendo cosas totalmente contrarias a las que nosotros le enseñamos en casa. Bueno, vamos a ver que Dios tiene la última palabra, porque aparentemente Manasés era un caso imposible. Fue terrible, porque no solamente dejó de adorar al Señor, sino que se fue al otro extremo. Comenzó a adorar todo tipo de imágenes, llenó la casa de Dios, el templo de Jerusalén, de imágenes. Se convirtió en un adivino, en un encantador, en un brujo, en una especie de persona que estaba atrapada por el mundo de las tinieblas. Y como hemos leído en este último texto de Segunda de Reyes 21:16, derramó mucha sangre inocente, incluso hizo algo terrible. Se fue a un barranco que hay al final del torrente de Cedrón en Jerusalén, donde se queman las basuras, y allí quemó a sus hijos al fuego, presentándolos a sus dioses como ofrenda, como sacrificios. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que este hombre haya hecho toda esta barbaridad? No nos cabe en la cabeza, ¿no? Que este hijo, viendo los milagros que había hecho el Señor por la vida de su padre, por su país, por su familia, hiciera estas cosas tan terribles. Ahora, cuando nosotros hacemos las cosas mal, la Biblia nos advierte claramente de que vendrán consecuencias. Aunque parece que no, aunque durante un tiempo podemos pecar y desobedecer al Señor y apartarnos de sus caminos e irnos al otro extremo y hacer cosas desagradables ante los ojos del Señor, las consecuencias le vinieron a Manasés, por supuesto que le vinieron, a él y a cualquiera. Si seguimos leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 33, donde estamos, versículo 11, dice, por lo cual el Señor trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas se lo llevaron a Babilonia. Es decir, tal vez Manasés pensaba que no iba a pasar nada. No pasa nada, yo soy el rey, puedo hacer lo que quiera. Dios no me va a castigar. Yo he provocado la ira de Dios, pero Dios está sordo. No va a hacer absolutamente nada, ni contra mí, ni contra mi familia, ni contra nuestra ciudad, ni contra nuestro querido templo, que por cierto él lo había profanado, pero se equivocó. La Biblia dice que fue Dios el que permitió que el enemigo viniera de muy lejos, nada más y nada menos que de Babilonia. Y dice que lo aprisionaron con grillos, le pusieron cadenas en sus manos y en sus pies y se lo llevaron bien lejos, a Babilonia, nada más y nada menos. Y a veces, como el hijo pródigo, tenemos que llevarnos un duro golpe en la vida, un revés, para volver en sí, para darnos cuenta de que ese camino que hemos cogido no es el correcto. Y gracias a Dios, en la vida de Manasés hay un antes y un después. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 33 también, el versículo del 12 en adelante, lo que pasó cuando él se encuentra solo en Babilonia, sin trono, sin autoridad, sin ejército, sin apoyo de Dios. Dice que cuando fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente ante la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Esto es un milagro tremendo. Jamás ningún enemigo soltaría a un rey y lo volvería otra vez
a llevar a su ciudad, a su país. Pero se humilló tan profundamente, tan sinceramente Manasés, que dice la Biblia que Dios oyó su oración. En su angustia, en mi angustia invoqué al Eterno y Él me respondió, dice el Salmo 118. Y dice que lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces, ay, gloria a Dios por esto, Manasés reconoció que el Señor era su Dios. Si no leemos estos versículos nos queda una sensación como que Manasés fue un rebelde, un desobediente y allí murió. Pero esto también hay que leerlo. Así como leemos que Pedro se hundió, también hay que leer que Pedro se volvió a levantar. Y así como hemos leído que Manasés pecó contra el Señor, también hay que leer que él oró, se humilló, se arrepintió, pidió perdón al Señor y Dios lo vuelve otra vez a llevar a Jerusalén y darle otra oportunidad. Y vemos que el cambio fue genuino. Vemos que verdaderamente su cambio fue verdadero. Porque dice que después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y levantó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. En vez de dedicar su tiempo y su dinero y su autoridad a construir imágenes y templos paganos, al contrario, reinvirtió toda esa energía, reinvirtió todo ese esfuerzo y dinero en reconstruir las murallas, en reconstruir la ciudad. En otras palabras, hubo un cambio genuino en él. Quitó además los dioses ajenos, gloria a Dios. El ídolo de la casa de Dios que él mismo había puesto allí, lo quitó. Y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Dios y en Jerusalén, los echó fuera de la ciudad. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Reparó el altar, qué importante, el altar del Señor, donde se hacían los sacrificios, lo reparó. Y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda, de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen al Señor, el Dios de Israel. Menudo cambio, ¿eh? Menudo cambio, ¿eh? Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para el Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes o de los profetas que le hablaron en el nombre del Señor, el Dios de Israel, y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, dice la palabra. Así que, hermanos, vemos que Manasés recapacitó, se dio cuenta de que el camino que había escogido no era el correcto, y Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que Dios lo perdonó y le dio otra oportunidad para que demostrara si verdaderamente se había arrepentido, si verdaderamente había cambiado o no había cambiado. Y hermanos, eso es algo que tenemos que tener siempre claro en nuestra vida. Dios siempre va a perdonar y siempre va a restaurar a las personas que quieran ser perdonadas y cambiadas por el poder del Señor. Amén. Cuando me alegraba tanto en el cambio de Manasés y vi que por fin, gloria a Dios, Manasés cambió y volvió en sí y otra vez vuelve al camino que nunca tenía que haber abandonado, ¿saben qué versículo me vino a la cabeza? Pero así, porque ustedes van a decir que estoy loco, pero hay días y hay momentos que tengo un bombardeo de versículos y de capítulos en mi mente que ni se imaginan. Si ustedes me vieran durante el día, me verían muchas veces hablando solo. Pero son tantos los versículos y las historias y las cosas que Dios pone en mi corazón que lo que hago es que las digo en alta voz para no olvidarlas. Uno de ustedes estaba pensando en el versículo de Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No saben las vueltas que le he dado a la cabeza últimamente con este versículo. Porque me preguntaba, ¿esto qué es? ¿Una promesa? ¿Es un deseo que expresa el rey David o Salomón, en este caso autor del libro de Proverbios? Y comencé a estudiar y a ver palabra por palabra, casi les diría que letra por letra de este versículo. Y es muy interesante lo que dice este texto. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por supuesto que es una promesa. En el libro de Proverbios, o el libro de Proverbios no se caracteriza fundamentalmente por ser un libro lleno de promesas. Hay otros libros con muchas promesas. El libro de Proverbios es más que nada de refranes, de dichos. Pero ahí encontramos una promesa extraordinaria. Pero es una promesa que entra dentro de lo que llamamos promesas condicionales. Es decir, no es algo que se va a cumplir sí o sí, hagas lo que hagas. O en este caso, no hagas
lo que tengas que hacer. Sino que la primera parte del texto nos dice lo que como padres nos corresponde hacer para que la segunda parte del pasaje se cumpla literalmente al pie de la letra. La parte que le corresponde a los padres, y sobre todo ahora ustedes que muchos de ustedes tienen hijos pequeños, es instruir al niño en su corta edad. No es un mandato que se le da a las maestras o maestros de la escuela dominical, que gracias al Señor atienden a los niños pequeños mientras nosotros estamos aquí en el culto. Es un mandato dirigido a los padres, a los que han tenido el privilegio de tener a un niño en su casa durante un tiempo corto, pero tiene que ser un tiempo muy intenso y tiene que ser un tiempo en el cual nos demos cuenta qué es lo que Dios tiene pensado para ese niño o para esa niña cuando se vaya de nuestro hogar. La raíz de esta palabra instruir la tenemos ahí, quiero ponerla para que la veáis. Janoj. Esas 3 letras que forman una raíz verbal en hebreo, de la cual salen muchos posibles significados o aplicaciones, significa instruir, significa entrenar, y también se ha traducido en otros textos, que ahora vamos a leer, como la palabra dedicar. Instruir, entrenar y dedicar. Es un trabajo tremendo, una responsabilidad inmensa delante de Dios, la que le corresponde a los padres de un niño o de una niña, de enseñarles la palabra de Dios. Y vemos por otros ejemplos de la Biblia, no solamente por el ejemplo de Manasés, que cuando efectivamente los padres se tomaron pero que muy en serio la enseñanza, la instrucción de sus hijos, dio resultados. Y sus hijos, a pesar de los problemas terribles por los que pasaron, la palabra que fue sembrada en sus corazones produjo un fruto extraordinario. Y quiero por un momento que piensen en aquel niño pequeño de 3 meses, ya la puedes quitar si quieres, abandonado a su suerte en el río Nilo, porque había un edicto imperial, un edicto por parte del faraón de Egipto, de que todos los niños varones se les tenía que quitar la vida. Durante 3 meses lo retuvieron en casa. Nuestras Biblias dicen que sus padres observaban que el niño era bueno, que el niño era bonito, hermoso. El texto hebreo dice que el niño era bueno. Algo captaron sus padres en esa criatura, en esa mirada, yo no sé en qué, que se dieron cuenta de que a través de ese niño Dios podía traer salvación al pueblo de Israel. Fue un auténtico salvador, un auténtico Mesías para Israel en ese momento de la historia. Y con sumo cuidado lo meten en una canasta y la preparan de tal manera que no le entre agua y lo ponen en las aguas del río Jordán, y su hermana mayor Miriam lo pone y espera pacientemente a ver qué es lo que va a pasar con su hermanito. Y la Biblia nos enseña que nada más y nada menos que la misma hija del faraón de Egipto ese día bajó a las aguas del río Nilo y se lo encontró llorando. Y cuando abrió la cesta, o el trapo tal vez que lo tapaba, automáticamente reconoció que era un niño judío. No solamente por la marca de la circuncisión que llevaba, sino porque a ningún egipcio se le ocurriría poner a un hijo suyo en las aguas del río Nilo, porque el edicto era para matar a los niños hebreos y no para matar a los niños egipcios. Era un niño que necesitaba ser amamantado, necesitaba ser cuidado. La hija del faraón no tenía leche para amamantar en ese momento al niño, y entonces ahí es cuando entra en escena su hermana y se atreve a dirigirle la palabra a la princesa de Egipto y le dice: si quieres, yo busco a alguien que cuide de él durante un tiempo, y cuando ya sea un poquito mayor, tú te lo llevas al palacio y ya lo adoptas como si fuera tu propio hijo. Sin lugar a dudas se lo llevó a la persona idónea, nada más y nada menos que a su propia madre. No sabemos exactamente cuánto tiempo lo tuvo en casa. Sí sabemos que desde los 3 meses lo tuvo y lo crió, pero lo tuvo que criar de tal manera que cuando él es llevado a la corte del faraón y hasta los 40 años, no nos dice la Biblia que vuelve a salir por las calles de Egipto,
La Biblia nos da un dato muy curioso, y es que dice que él salió para visitar, para ver el estado de su pueblo. Su madre lo instruyó de tal manera que él nunca olvidó su origen. Él sabía perfectamente que él no era un egipcio. Él sabía perfectamente que había sido salvado milagrosamente porque Dios tenía un plan para su vida, porque nada ocurre en la vida de un hijo de Dios por casualidad. Amén, hermanos. Y él, cuando sale por las calles de Egipto para ver cómo están sus paisanos, sus compatriotas, a él se le hierve la sangre cuando ve a un egipcio que está golpeando a un hebreo y se levanta contra él y se levanta con tal virulencia que dice la Biblia que lo mató. Imagínense cómo se le tuvo que revolver la sangre para lanzarse en contra del egipcio e impedir que, haciendo un mal uso de su poder y de su autoridad, maltratara a un hebreo. Y todos conocemos el resto de la historia. Lo que quiero destacar es cómo inculcó, cómo instruyó, cómo preparó la madre a Moisés para que Moisés nunca en su vida olvidara que él no era un egipcio, un hijo del faraón, sino que él era un hijo del pueblo de Israel. Y su Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nunca lo olvidó. Lo marcó para toda la vida, como si marcáramos a un animal y esa marca, ese sello a fuego se le queda en su piel para toda su vida. Así fue la enseñanza que recibió Moisés en carne propia. ¿Y qué me dicen ustedes de José? Un joven que es vendido por sus hermanos, llevado a Egipto. Él podía haberse rebelado en contra de Dios. ¿Por qué permites esta injusticia en mi vida? ¿Por qué permites que mis propios hermanos me vendan y no me puedan ver ni en pintura? En ningún momento vemos a José protestando contra Dios, sino más bien todo lo contrario. Vemos que a pesar de los problemas terribles por los cuales pasó, que ni siquiera somos capaces de imaginarnos, la tortura psicológica y física y espiritual por la cual tuvo que pasar este joven, él se mantuvo fiel al Señor y siempre se notaba que él estaba con Dios y sobre todo que Dios estaba con él. Potifar se dio cuenta, el faraón se dio cuenta, el carcelero se dio cuenta, los presos se daban cuenta, todo el mundo se daba cuenta de que José, a pesar de que era un adolescente, era un joven diferente. La enseñanza en el hogar lo marcó para toda su vida. Y cuando ella es grande y famoso y rico y poderoso en Egipto y tiene el privilegio de ver cómo sus hermanos vienen a él a pedirle auxilio y comida y socorro, y cuando él se manifiesta a sus hermanos y les dice, yo soy José, al que ustedes vendieron, y ellos están muertos de miedo, él les dice, tranquilos, no se preocupen, todo esto que ha sucedido, Dios lo permitió para salvar muchas vidas, incluidas las de ustedes. Y muchas profecías se cumplieron que fueron dadas al patriarca Abraham, porque José se mantuvo fiel al Señor durante todos aquellos años que se mantuvo en Egipto. Así que vemos cómo Manasés, la enseñanza que recibió en el hogar, aunque durante muchos años se torció y aunque durante muchos años fue terrible, un caso perdido diríamos, Manasés volvió al Señor, Dios lo perdona, Dios lo restaura y vuelve otra vez a ocupar el trono de Israel. Vemos a Moisés, a pesar de haber sido criado durante un montón de años en la corte del faraón, él nunca olvidó sus raíces, su esencia. Él nunca olvidó su identidad como parte del pueblo de Israel. Vemos a José. ¿Y qué me dicen ustedes de Daniel? Llevado a tierras lejanas. Intentaron desprogramarlo y cambiarle la vida a toda costa. Le cambian el nombre, le cambian la comida, le cambian el idioma, le cambian la religión, le cambian todo. Lo cambiaron todo por fuera, pero por dentro fueron incapaces de tocar a Daniel, porque desde el primer día que puso su pie en Babilonia, él dice que propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que le iban a ofrecer en Babilonia. Y llega siendo un joven de 17, 18, tal vez 20 años, y muere en Babilonia con su fe en el Señor, y llevando de rodillas a Belsasar, llevando de rodillas a Nabucodonosor, y marcando una diferencia, y vemos que él se mantuvo fiel a la enseñanza que recibió de niño cuando vivía en Jerusalén con sus padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y de Timoteo? Que cuando Pablo lo conoce y le hablan de él y le dicen, este joven, aunque su padre no es creyente, su padre es griego, y eso te lo dice todo, su madre sí es creyente. Y dice que era un chico diferente, un chico, aunque se crió en un hogar dividido, de madre creyente y de padre inconverso, pero él se mantuvo fiel al Señor. Dice que daban buen testimonio de él, dice que era un chico de buen testimonio, un chico que era un ejemplo, un chico de fe.
Y cuando Pablo lo conoce con el paso del tiempo, lo prepara, lo instruye, lo pone de pastor en la ciudad de Éfeso. Y hay un momento en que le escribe una carta, le dice: Timoteo, ahora que te conozco un poquito mejor, ahora que sé de dónde vienes, observo que la fe de tu abuela Loida se la traspasó a tu madre Eunice, y veo que tu madre Eunice te transmitió la fe auténtica y genuina, no fingida, que ahora también habita en ti. En la palabra fe, emuná, dentro de esa palabra está la palabra em, que significa madre. En el judaísmo la madre es la responsable de transmitir la fe a sus hijos y el papá el conocimiento. Si el padre no es creyente, te corresponde transmitirle la fe y el conocimiento. Pero la influencia de los padres en la vida de los hijos es constante y permanente. Pero sobre todo la influencia de una madre o de un padre creyente que instruye, que prepara, que dedica parte de su vida y de su tiempo a que sus hijos conozcan la palabra. Sí, se pueden torcer, claro. Se pueden desviar como Manasés, pueden terminar haciendo barbaridades, cosas terribles. Pero gloria a Dios, que en 2 de Crónicas capítulo 33 nos habla del antes y después de la vida de Manasés. Porque cuando cayó bajo, cuando tocó fondo, cuando se vio preso, cuando se vio privado de libertad, cuando se vio lejos de su casa, cuando se vio mal, me recuerda la parábola del hijo pródigo. Casi es como el hijo pródigo del Antiguo Testamento. Cuando se vio allí en Babilonia solo, dice que se humilló verdaderamente delante del Señor. Mira, hay gente que se convierte por una predicación. Pero hay gente que hasta que no termina con sus huesos en la cárcel no se convierten. Hay gente que se convierte escuchando un programa de radio o asistiendo a una campaña evangelística al aire libre. Hay gente que se convierte sola leyendo la palabra de Dios. Pero hay gente que necesita golpes, que la vida les zarandee, que la vida les sacuda para que vuelvan en sí y digan: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de nada, pero volveré a la casa de mi padre, aunque sea como un jornalero. Los jornaleros viven mejor que yo, que he llegado a comer o a desear comer las algarrobas que comen los cerdos. Así que no hay caso perdido, no hay ningún caso perdido. Dios siempre tiene la última palabra. Primero de Reyes 8:63, donde aparece la palabra Hanoc. Ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa del Señor. Esa palabra dedicar es la misma palabra que aparece en Proverbios 22:6, cuando dice: instruye al niño en su camino, instrúyelo. Esa palabra instruir, esa palabra entrenar, también se traduce aquí por la palabra dedicar. Es decir, la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es dedicar tu tiempo a instruir, a enseñar, a preparar a tus hijos en los caminos del Señor. No se sorprendan por lo que les voy a decir ahora, pero en ninguna versión de las que he consultado, ni en español, ni en inglés, ni en ninguna otra versión, traducen exactamente lo que dice Proverbios 22:6. Porque en todas las versiones que he consultado habla de entrenar, habla de dedicar, habla de instruir, pero en hebreo dice Hanoch lanahar al pi darko. Dice: entrena al niño en la boca. La palabra pi es boca en hebreo, no aparece en ninguna versión castellana, ni en las antiguas ni en las más modernas. Sin embargo, la palabra boca sí aparece en el texto de Proverbios 22:6. Y es que esa expresión, la boca del camino, se refiere a lo que empieza, a lo primero que se observa. Y es la palabra que se traduce cuando hablan de la boca del pozo. Cuando tú vas a un pozo, el pozo es muy profundo, tú no ves lo que hay abajo, pero lo primero que ves, que es la boca del pozo, eso es el primer contacto que tienes con un pozo que a lo mejor tiene 40, 50 o más metros de profundidad. Pero al mismo tiempo la Biblia nos habla acerca de la importancia de enseñarles a hablar correctamente a nuestros hijos en cuanto a su vocabulario. Hay un versículo en el libro de Eclesiastés que nos habla acerca del poder de la boca. Vamos a leerlo. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca, escuchen, no dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra
de tus manos. El poder de la vida está en poder de la lengua, dice la Biblia. El poder de la vida o de la muerte está en la lengua. Por eso es muy interesante ver todo lo que la Biblia dice acerca de cómo hablaba Jesús, cómo actuaba cuando le maldecían, cómo hablaba cuando le decían injusticias o auténticas calumnias o barbaridades. Y esa parte de instruir, de enseñar, de dedicar mi tiempo a mis hijos, por lo menos mientras viven bajo mi techo, para que cuando sean mayores, viejos como dice aquí, no se aparten de aquel camino, tiene que ver mucho con la boca, tiene que ver mucho con la forma de hablar. El Señor Jesucristo, cuando vio que los rabinos, que los judíos de aquella época le daban tanta importancia a lo que entraba por la boca, les dijo, ¿sabéis una cosa? Estáis constantemente preocupados por lo que entra por la boca. Si es kosher, si no es kosher, si cumple las condiciones, si no cumple las condiciones, si es inmundo, si es limpio. Pero yo os digo que lo importante, lo grave, no es tanto lo que entra, sino lo que sale por la boca. Porque lo que sale por la boca es lo que hay en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es simplemente como una salida, como un lugar por donde salen las cosas que están en lo más oculto de nuestros corazones. Se hacen manifiestos, se pueden oír con nuestros oídos lo que hay dentro de nuestros corazones. Y por eso Dios nos dio algo tan poderoso como es su palabra. La palabra que Él pronunciaba, la palabra que Él ordenaba. Él la plasmó, Él la materializó en papel y tinta para que tú y yo la podamos tener en nuestras manos. Y en todo momento tengamos una herramienta tremendamente poderosa para defendernos, para atacar, para romper argumentos, para romper artimañas del enemigo, para romper fortaleza, en otras palabras, para derrotar al diablo y vivir permanentemente en victoria. Instruye al niño en su camino o instruye al niño en su boca. Enséñale a hablar. ¿Y cuál es la mejor manera que pueda hablar un niño? Pues como dice Efesios capítulo 5 y capítulo 6, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que entendemos, por lo que no entendemos, por lo que me gusta, por lo que me disgusta. En otras palabras, que mi boca sea un instrumento que atraiga la bendición de Dios y no que la aleje y no que la espante de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que vemos cómo hay ejemplos en la Biblia de personas con una influencia terrible. Moisés en Egipto, madre mía, José en Egipto, Daniel en Babilonia. Pero vemos que cuando ellos se humillaron, ¿y cómo les vino ese recuerdo? ¿Cómo sabían ellos que había un Dios perdonador? ¿Cómo sabían ellos que en un momento determinado, si se humillaban, si oraban, si clamaban, Dios podía restaurar su vida? ¿Cómo lo sabían? Por la semilla que un día sus padres plantaron en sus corazones. Esa promesa nos la vamos a apropiar en este año, sobre todo los que tenéis niños pequeños, ¿no? Niños que están todavía bajo vuestra tutela y que están bajo vuestro techo. Aprópiense de esa palabra. Y en el caso de que ya no estén, de que ya hayan salido de tu jurisdicción y de que ya estén en otros derroteros, da igual. La promesa de Dios no conoce fronteras. Da igual donde se encuentren, en una noche, en una tormenta, en un avión, en una cárcel, sea donde sea que se encuentren aquellas personas, aquellos hijos que estuvieron bajo tu techo, que oyeron la palabra, que escucharon la palabra de Dios, en cualquier momento, antes de lo que tú te imaginas, puede volver a brotar el recuerdo de aquella palabra, de aquel mensaje, de aquel testimonio, de aquel milagro, de aquella enseñanza que un día oyeron en su casa, y Dios puede volver a sacarla a la luz y puede producir un milagro que ni te imaginas. ¿Cuántos dicen amén? En esta semana hemos visto un milagro tremendo, ¿verdad, Bárbara? Bárbara es una hermana que ha estado orando años por sus hijos extraordinarios, pero que no es que los diéramos por perdidos, sino que, bueno, viven lejos, ya no están aquí, pero para Dios no hay nada imposible. Y esta semana hemos tenido el privilegio de poder haber ido a la casa de Bárbara, no sé exactamente qué, fue el viernes por la tarde, y a uno de sus hijos, allí en el Sausal, tuvimos la oportunidad de llevarlo a los pies de Cristo. Aceptó al Señor allí, oramos por él, fue tocado, fue quebrantado por el Señor, y su otro hermano, que vive en Madrid,
Nos pedía la dirección de una congregación para poder comenzar a congregarse en una iglesia en Madrid. Y uno ante todo esto dice, Dios mío, pero es que es increíble. Pero es que la gloria y la honra se la lleva el Señor, porque la obra quien la hace es Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Ven, Bárbara, ven. Yo sé que este es un mensaje un tanto extraño, un mensaje con vídeos, un mensaje con testimonio. Pero así son las cosas de la vida, ¿verdad? Lo que estoy contando. Sí, es impresionante porque, claro, desde hace muchos años yo estoy creciendo en la fe y orando por mis hijos y ellos escuchando. Y muchas veces yo quería hablarles y tenía que tener la paciencia siempre encontrar el momento adecuado, porque si los hijos ya son adultos, yo tengo que tener diplomacia y también encontrar el momento adecuado cuando están dispuestos a escuchar. Y en estas semanas yo me di cuenta que ya están mucho más adelantados que yo pensaba. Y entonces, por lo visto, están leyendo muchos libros cristianos y viendo películas cristianas. Entonces, claro, eso fue también una alegría muy grande. Pero sobre todo el hijo más joven tenía muchos problemas desde hace más de 20 años. Entonces, claro, el enemigo le estaba bloqueando y atormentando, pero claro, yo no sabía interpretar eso. Y entonces ahora se quebrantó y necesitaba ayuda. Y me pidió y dijo, llama a Manolo, él tiene que ayudarme. Y eso fue el momento que una cosa tras otra, entonces nos llevó a este día maravilloso y de verdad estoy muy, muy feliz y agradecida al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida y de mis hijos. Aleluya, Sí. gloria a Dios, qué bueno. Sí. Amén, amén. Qué bueno es el Señor, Dios es bueno. Aleluya. No hay casos imposibles para Dios. No hay casos imposibles para Dios. A mí me gustaría que en esta noche hiciéramos una oración especial por todos aquellos hijos e hijas vuestros que por distintos motivos se han dejado de congregar, se han enfriado o tal vez se han enredado en el mundo más de la cuenta. A mí me da igual. Es más, muchas veces prefiero no saber tantas cosas, prefiero que no me cuenten todos los detalles, porque ¿qué más da? Si han caído muy bajo o no tanto, si están todavía receptivos o totalmente endurecidos, ¿qué más da? ¿Habrá algún caso imposible para Dios? ¿Por qué no oramos en esta noche y reclamamos la vida de todos estos chicos? Que seguramente más de una madre y más de un padre en esta tarde aquí está pensando en alguien con nombre y apellido y le puedes poner hasta cara a ese nombre. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí donde estás. Miren Manasés, hermanos, he escogido un caso dificilísimo. Algunos dirían, bueno, pero es que lo de Manasés era muy fácil. No, hermano, lo de Manasés era imposible, humanamente hablando. Lo de Manasés era imposible. Además, es que ni estaba en Jerusalén. Se lo habían llevado preso a Babilonia. Como si los de ISIS o los talibanes se llevaran secuestrado a tu hijo a Pakistán, Afganistán, a un país de esos. Y ya dices, Dios mío, ten misericordia de él porque allí me lo van a matar. Pues algo así o peor. Pero allí una noche en aquella celda sola, fría, dice que se humilló grandemente delante de su Dios. Y recordó al Dios de su padre. Y recordó al Dios que se adoró durante mucho tiempo en el templo de Jerusalén. Y allí buscó a Dios. Y el Señor primero lo perdonó a él. Y lo restauró. Y el Señor hizo algo impresionante. Lo pusieron en libertad para que se fuera a Jerusalén otra vez como rey. Esto es una cosa increíble, hermanos. Porque hay otros casos de reyes de Jerusalén que fueron llevados a Babilonia, como por ejemplo Sedequías. Y allí le arrancaron los ojos y nunca más lo dejaron volver a su tierra. Pero la Biblia no dice que Sedequías se humillara delante de Dios. Pero la Biblia sí dice que Manasés se humilló delante de su Dios.
Entonces los resultados fueron muy diferentes. No es lo mismo estar mal sin Dios que estar mal, pero clamar en tu angustia al Señor y el Señor te restaura. Muy diferente. Me pregunto si Sedequías, que fue posterior a Manasés, hubiera seguido el ejemplo de Manasés y hubiera clamado al Señor, aunque le arrancaron los ojos, le podían haber vuelto a poner en el trono en Jerusalén, pero él no clamó.